The Throne es un shooter 3D en primera persona con alma de roguelike, ambientado en un cuento de magia oriental. Es el primer videojuego que realizamos en Nuclear Toaster. Nuestro equipo está formado por alumnos de los másteres de diseño, arte y programación de videojuegos de UTAD, y estamos muy ilusionados por cumplir nuestro sueño de hacer nuestro primer videojuego. La protagonista es una poderosa hechicera llamada Ayla, que ha decidido regresar al Palacio de Koh i Noor para destronar a su tío Daios, que ha decidido convertirse en una especie de genio maligno que gobierna sobre todo y todos. Entonces invoca a unos seres de otro plano llamado plano abisal, se construye un trono y expulsa a la familia Khan del palacio. Lo que caracteriza al arte de The Throne es la creación del universo mágico en el que se desarrolla la historia. Para ello hemos asignado una paleta de colores fríos a nuestros enemigos del plano abisal, y así conseguir un contraste con los tonos cálidos del palacio en el que se desarrolla la historia. Además, hemos creado unos espectaculares y coloridos efectos visuales. Con todo esto lo que queremos es transportar al jugador al oriente mágico en el que se desarrolla nuestra historia. La acción en The Throne transcurre en un palacio cuyas habitaciones se generan proceduralmente, pero que han sido diseñadas de forma individual. Se ha implementado un sistema de oleadas que permite, a través del ajuste de una curva, regular la tensión del combate. La aparición de enemigos se produce de manera dinámica e inteligente, provocando situaciones interesantes para el jugador. Hemos separado los componentes de un proyectil en dos. Por un lado estaría el comportamiento del proyectil mientras está en vuelo, y por otro los efectos que provoca al impactar contra los enemigos. Hemos llamado a estos componentes verbos y gestos, y es a través de la recolección y del uso de estos con lo que el jugador puede expresarse en nuestro juego. The Throne plantea un reto distinto al jugador, ya no en términos de desafío, sino en términos de expresividad. La posibilidad de utilizar las herramientas y combinarlas a su antojo para solucionar los diferentes desafíos que le aparecen. Nuestros proyectiles, nuestros Shagis, son completamente transversales. La creatividad del jugador es lo que los va a hacer más o menos poderosos, más o menos útiles en cada una de las situaciones. Los spells son el complemento perfecto para los Shagis. Permiten modelar el combate a gusto del jugador. Un teleport, un tiempo bala. El objetivo final es que, llegado el momento, el jugador de The Throne pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, porque esto es The Throne. Hay muchas razones para creer en Nuclear Toaster. Nuestro equipo está lleno de talento, pasión y compromiso, y con un ambiente de trabajo increíble que hemos sabido construir entre todos. Estamos muy unidos por la ilusión de toda una vida porque los jugadores disfruten de nuestros videojuegos, y estamos deseando que los jugadores lo pasen genial con The Throne.